Vamos a repasar un poquito lo que hemos visto. Ustedes recuerdan, han de recordar que estamos viendo la gracia irresistible y estamos viendo que la Escritura revela acerca de un llamado. Hay un llamado especial que Dios nos ha dado por su gracia, un llamado maravilloso que no puedes resistir en realidad. Es un llamado, una cita inexorable, como el pastor MacArthur lo llama, a comparecer delante de su gloria, delante de su majestad. Y por supuesto no estamos hablando de algo, es decir, que vaya a suceder más adelante. No es una cita a comparecer ante el juez, no es eso, sino realmente es una cita a comparecer delante de él. ¿Para qué? Para declararnos justos. ¿Se acuerdan ustedes? Para hacernos una declaración. Simplemente estamos delante de él a comparecer y él nos llama a esa convocatoria maravillosa que nos da. Y pues asistimos, por decir así. Es irresistible ese llamado y por tanto venimos a él humillados y por supuesto quebrantados. No cada uno de nosotros venimos de diferente manera, ¿no? Unos venimos muy quebrantados delante de él, diciéndole: Señor, gracias porque me das la oportunidad de ser perdonado, ¿no? Y Dios nos concede el arrepentimiento. Ahora sí que es parte también de la gracia maravillosa que el Señor nos otorga. Y hablamos de varios puntos. Este llamado, ¿se acuerdan ustedes? Es un llamado que justifica. En la letra A vimos un llamado que viene de acuerdo al propósito divino. Es un llamado a los predestinados, a los elegidos de Dios. Un llamado efectivo, eficaz, un llamado determinante, decisivo, definitivo. Es un llamado operativo, ¿se acuerdan? Es un llamado irresistible. Y luego estoy dando nada más un pequeño resumen. Si ves en la letra A, si tienes ahí las notas, verás que en la letra B es un llamado del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol, lo dice en Romanos 1:1 y varios otros pasajes. Habla de la soberanía de Dios que lo convocó y lo llamó para ser ministro de Jesucristo. Ahí está, muy claro, ¿no? Lo puedes ver. Ahí en Romanos 1:1 y en Primera de Corintios 1:1, parece ser que en cada una de las epístolas, bueno, cuando menos en estas dos, Romanos y Primera de Corintios, lo dice claramente que fue llamado, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿se acuerdan? Entonces, ahí está, él no se resistió a ese llamado, finalmente acudió, ¿por qué? Porque fue quebrantado y de alguna manera acudió a ese precioso llamado. Entonces, estamos viendo varias cosas importantes. Él nos predestina, nos llama y cuando nos llama nos justifica y cuando nos justifica, ¿qué? En el futuro, ¿qué? Bueno, ok, ya me adelanté, me brinqué lo de la santificación. Obviamente entra la santificación y finalmente en su presencia nos glorifica, ¿no? Entonces, son pasos muy importantes de nuestra vida espiritual y de nuestra salvación. Entonces podemos ver todo eso, nos llama, nos justifica, nos predestina o nos elige desde antes de la fundación del mundo, nos llama, nos justifica, nos santifica y luego nos glorifica. Ok, perfecto. Entonces, luego también vimos que es un llamado a una santificación, ¿se acuerdan? Ahí lo tienen seguramente en sus hojas. Y podemos verlo precisamente allí en la primera carta, en el 1:15, cuando dice, es una preciosa cita, dice, sino como aquel que os llamó a ser santo, ¿lo están viendo? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente hay una santificación posicional en donde somos llamados irremediablemente, o sea, no hay remedio, o sea, somos llamados a ser santos posicionalmente, pero también somos llamados a ser santos en el sentido práctico, en el sentido de obras, en el sentido de actividad, en el sentido de mostrarle a la gente lo que verdaderamente somos. Entonces, el Señor nos llama a tener una vida santa, como dice aquí,
porque está escrito, sed santos porque yo soy santo, y dijimos que verdaderamente ese es el patrón principal que tenemos. La vida de Jesucristo es nuestra guía. Él es realmente el modelo a seguir, a ser santo. No hay ningún otro. Realmente, aun cuando Pablo dice, os ruego que me imitéis, ¿no? Y en 1 Corintios también lo dice muy claramente, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Qué maravilla poder saber que podemos imitar a un siervo como Pablo, pero también el modelo principal finalmente es Dios, es Jesucristo. Y también en Romanos 1:6, ¿se acuerdan ustedes? En el versículo 6 y 7 también habla, entre los cuales estáis vosotros también llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, dice, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes ese pasaje, Romanos 1:6? Ok, ahí está. Entonces, podemos ver que tenemos ese precioso privilegio, no solamente de ser convocados a ser a ser parte del cuerpo de Cristo, convocados a ser declarados justos, sino que ahora nos declara también como santos de Dios. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Como dice en Efesios 4, para que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces es una santificación práctica, no es una santificación de nombre, no es un título que se te da. Digo, independientemente del título, de todas maneras somos llamados a ser santos, a caminar en santidad. Y lo también vimos en la letra D, esto es un llamado a una relación con Jesucristo. ¿Esto qué significa? Les dije yo la semana aquella que estuvimos hablando de esto, que es un llamado a la salvación, pero para ser como Él. Otra vez, volviendo al punto de que Él es nuestro modelo principal. Y como dice en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13, ustedes han de recordar que citamos este pasaje, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. 2 de Tesalonicenses 2:13. Dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes pueden darse cuenta, ese llamado está en todas partes. Está en todo lugar, todo el llamado que el Señor nos hace es para vivir una vida recta, pura delante de Él. Así que nadie se puede resistir al respecto. Y si alguien se resiste, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando alguien se resiste a la santidad, a la purificación, a la obediencia? ¿Qué sucede? Viene tremendamente la disciplina del Señor, ¿no? Viene el llamado de atención que el Señor nos hace y gracias a Dios. Y constantemente, aun cuando eres santificado y vives una vida práctica de santificación, de todas maneras el Señor Jesucristo nos otorga el privilegio de ser probados. Porque la prueba es la que purifica, hermanos. La prueba que está dándote cada día. Esas pruebas que a veces dice uno, ay, Señor, ¿cuándo vamos a terminar con esto? Finalmente, gracias, gloria a Dios por las pruebas, porque esa es parte de tu purificación, parte de limpiar todavía esos residuos, por decir así, de pecaminosos que traemos arrastrando del pasado. Entonces, las pruebas, benditas las pruebas, de veras, porque si no fuera por las pruebas, entonces ya estaríamos en duda si realmente somos hijos de Dios o no. ¿No es cierto? Entonces, dice el Señor que no conforme a nuestras obras, dice el Señor que según el propósito suyo y gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Se nos otorgó una salvación maravillosa, no por medio de las obras, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:8. Por lo tanto, ninguno puede acudir a un llamado cuando no se le ha llamado, ¿no? Entonces hay muchos que quieren pertenecer
pues a la iglesia o asistir a la iglesia porque les gusta, incluso tienen comezón de escuchar y se mezclan entre los verdaderos llamados hijos de Dios, pero no viven una vida recta ni una vida de purificación constante. Entonces, todas esas personas solamente están oyendo, pero su vida práctica de santidad no la llevan a cabo. ¿Por qué? Porque no tienen de dónde sacarla, ¿no es cierto? No tienen de dónde tomarla. Entonces, qué pena por ellos, ¿no? Claro, con la esperanza de que algún día clamen a Dios y doblen su rodilla y se entreguen verdaderamente, ¿no? Pues ahí está. Entonces Él nos llama, nos predestina, nos salva. Es una enseñanza inconfundible de la Escritura. Y luego también vimos que es un llamado a ser una raza especial. Ustedes recuerden en Primera de Pedro 2:9, Primera de Pedro 2:9, ¿se acuerdan ustedes que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó? Ahí está otra vez el llamado, de las tinieblas a su luz admirable. Y dice: vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo andábamos sin Dios, sin esperanza, vagando por este mundo como todos los demás. No teníamos realmente un incentivo profundo, de fondo, espiritualmente hablando, para seguir adelante en esta vida, ¿no? Entonces, cuando Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, fue algo distinto, ¿no? Porque ahora entonces ponemos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Ahora tenemos vida eterna, ahora el Señor nos ha librado de la condenación eterna, y ahora ponemos nuestra mirada a aquel que un día transformará este cuerpo de humillación y nos dará un cuerpo glorificado cuando estemos en su presencia, ¿no? Y luego también recuerden ustedes que en la letra F también hay un llamado de padecer por su nombre. O sea, qué tremendo, ¿no? Que en medio de todas esas preciosas buenas noticias de ese llamado maravilloso que Dios te hace y que me hace a mí, pues sí, pero entonces hay que vivir de acuerdo a lo que dice su palabra. ¿Y qué dice su palabra en el 2:21? Pues para esto fuisteis llamados. Primera de Pedro 2:21. Para que también Cristo padeció por nosotros, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces esto no es así nomás por nuestra linda cara, no es porque tengamos muchas aptitudes, no es porque tengamos muchos títulos honoríficos, no es porque tengamos dinero, porque tengamos buena presencia, porque tengamos ciertos privilegios humanos, para nada. Es porque fuimos llamados para mostrar lo que verdaderamente somos. Pero mientras tanto, aquí dice claramente que fuimos llamados por Cristo a padecer por causa de su nombre. Entonces la vida cristiana no es solamente de regocijo. Claro que tenemos regocijo todo el tiempo, estamos felices cuando nos vemos, como ahorita al principio, ¿no?, de la reunión, nos abrazamos, nos besamos y ahí estamos gozosos hablando de las maravillas de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿no? Qué maravilla, estamos gozosos, pero estamos padeciendo. Qué contradicción, aparentemente, para el mundo. El mundo piensa que somos masoquistas, ¿verdad? Porque en medio del sufrimiento estamos gozosos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una meta, tenemos una ciudadanía que está en los cielos, donde esperamos también al Salvador, ¿no? Donde esta vida es pasajera. Estos años en los que vas a estar aquí padeciendo es pasajero. Aunque digas: ay, ¿cuándo terminará esto? ¿No? Ya ven, Señor, o ya ven por mí, ¿no? Todos tenemos la medida correcta de padecimiento. Todos tenemos una medida perfecta. Tú de una manera, yo de otra. Tú estás padeciendo alguna cosa, yo también.
de una forma, ¿no? ¿No es cierto? No tiene que ser de la misma manera. Todos de alguna manera estamos padeciendo y estamos siendo afirmados, pero siempre y cuando padecer sea por causa de su nombre, no por causa de lo que hemos padecido por ciertas negligencias personales, ¿no? Estamos padeciendo por causa de su nombre. Ese es el padecimiento que verdaderamente vale la pena. El otro que pasas porque no pagaste ahí una multa que tenías que pagar, ese no es padecimiento. El otro que pasas que porque le gritaste a un vecino algunas palabrejas por ahí y te respondió a golpes, eso no es padecer por Cristo. ¿Qué dice Mateo 5:11? ¿Se acuerdan ustedes? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué? Mintiendo. Ahí está. ¿Qué significa eso? Significa claramente que todo tipo de padecimiento por causa de Cristo es mentira. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que estás haciendo en aquella persona es hablarle de Jesucristo. Y las personas no resisten realmente, no resisten que les hables de Cristo. No resisten que les hables del Evangelio. Realmente se oponen rotunda y absolutamente. Y cuando tú les compartes a Jesucristo, te odian más. Y van a buscar la manera de hacerte daño. Nosotros tenemos 9 años viviendo acá en la calle de Varsovia y al principio pusimos ahí una cafetería para que mis hijos ahí se entretuvieran y ahí estuvieran empleados y a todos les hablábamos de Jesucristo, a todos teníamos folletos, libros ahí, ya sabrán, ¿no? Y ya después de que ellos se casaron, se fueron de la casa y todo lo demás, después empezaron a atacarnos de otra manera, ¿no? Bueno, es decir, había un rechazo, ¿no? Cuando hablábamos del Evangelio y ahí ya menos clientela, ¿no? Por decir así. Pero después, como les digo, algunas hermanas fueron testigos, nos pusieron ahí algún tipo de vudú ahí en la puerta. Pusieron unas gallinas ahí abiertas, destrozadas, ensangrentadas y unas… En serio, eso es en serio. Entonces, el rechazo siempre lo vamos a tener. El sufrimiento siempre y cuando estés hablando de Jesucristo, pero vivas una vida que esté de acuerdo a su palabra. Entonces vas a tener un rechazo de todas las personas que te rodean, aún de tus propios familiares. Y luego nos quedamos en la letra G, que es un llamado interior. Acuérdense ustedes que hay un motivo específico de ser salvo, que Dios transforma tu interior. La parte principal de tu salvación es tu alma. El alma es salvada, por decir así. El cuerpo todavía no sufre esa transformación, por decir la palabra sufrir, pero estoy hablando de que todavía no hay cambio en el cuerpo lo sigues teniendo el mismo, ¿no? Pero tu alma es transformada, ese es el interior, el alma es la que pasa esa transformación y el cuerpo se tiene que esperar. ¿Cuándo? Hasta que Cristo venga por su iglesia y entonces seamos transformados y en un abrir y cerrar de ojos este cuerpo de humillación, como estaba diciendo al principio, sea transformado. O sea, cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo, Dios nos va a dar un cuerpo específicamente diseñado para estar en su presencia. Si nosotros ostentáramos o pensáramos estar con este cuerpo delante de Él, desaparecería instantáneamente, ¿no? No puede estar este cuerpo en su presencia. Entonces, Él ha diseñado o tiene diseñado un cuerpo especial para todos nosotros, para estar en su presencia. Y así como ese cuerpo está diseñado para nosotros, también hay un cuerpo de humillación que finalmente Dios les dará a aquellos que serán condenados. Todos los que están condenados
finalmente tendrán un cuerpo también diseñado para estar en el infierno por la eternidad. Especialmente diseñado. ¿Cuál va a ser? No sé, pero va a ser. Tendrán un cuerpo todas esas personas. Pero lo que voy y lo que nos quedamos es realmente que ese llamado interno sufre una transformación maravillosa. Muchos pueden vivir una salvación externa, aparentemente viven y se desarrollan bien, vienen a la iglesia, cantan alabanzas, abren su Biblia, etcétera, etcétera, y viven una vida aparentemente salva, pero su ser interior no ha sido transformado. Y ese es el problema. Están con nosotros todos los días, bueno, tal vez te encuentres con algunas personas, pero todos los domingos cuando menos están en medio nuestro, alguna que otra. Yo no quisiera que eso pasara, pero lo es una realidad. Hay personas que todavía su vida interna no ha sido transformada. El llamado es irresistible a nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto hay un cambio interno. Mira lo que dice aquí Hebreos 3:1. Un poquito aquí atrás dice: por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Noten ustedes que es un llamamiento celestial. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Lo ves aquí? Este es un llamamiento divino, es un llamamiento celestial, un llamamiento espiritual. Él crea en nuestro interior una profunda convicción en el momento que te está llamando. Por eso te hace santo, un llamado que no puedes rechazar porque has sido elegido por Dios para vivir conforme al modelo maravilloso que es Jesucristo. Y ahí está. Por eso cuando dice considerad, ahí en el versículo 3:1 que estamos leyendo, el escritor de Hebreos solicita tu atención, considera lo que te estoy diciendo, solicita tu completa atención y tu observación diligente de la superioridad de Jesucristo y por el cual se te demanda a ti y a mí a ser como Él. Ahí está, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y voy a decirlo otra vez, todos los usos de la palabra llamado es en lo que respecta a la salvación en las epístolas del Nuevo Testamento, no se refiere a un llamado externo. Hay muchos predicadores por ahí en campañas, etcétera, etcétera, que hacen un llamado al altar o hacen un llamado al frente o hacen un llamado a llenar una tarjetita o a repetir unas cuantas palabritas. Un llamado externo. Jesús no hace eso. No tiene por qué, ni para qué, ¿no? ¿Por qué tendría que llamar a las personas a cumplir o a hacer algún tipo de movimientos? No, simple y sencillamente te hace un llamado y por supuesto es un llamado interno de salvación eficaz y específico de Dios al arrepentimiento y a la fe. Y como dijimos y como lo llama el pastor MacArthur, es una convocatoria inflexible de Dios que vas a responder. Es por eso que los teólogos la han llamado gracia irresistible. O sea, aquí estamos utilizando el llamado irresistible, ¿no? Aunque en sus notas tienen gracia irresistible, aquí estamos utilizando el llamado, pero porque enfatiza la inquebrantable obra de Jesucristo, la inquebrantable obra salvadora de Dios en lugar de resistir la resistencia del hombre. Sin embargo, encaja perfectamente bien con lo que se le llama gracia irresistible, planteada por Calvino hace muchos años. Entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos? Cuando Dios quiere salvar y llamar a un pecador de las tinieblas a su luz admirable, la pregunta es: ¿puede el pecador resistirse?
Pues no sé. Hay algunos aspectos en los que tú les has hablado a todas las personas que les has hablado de la salvación, ¿todas aceptan? ¿Qué? ¿Y entonces por qué muchos rechazan? Qué fácil decirlo, ¿no? Qué buena explicación tan convincente, Marister. Pues porque no son llamados. Pues hasta ahí la dejamos, entonces. Miren, vayan conmigo a 1 Corintios 7:17. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Todo el contexto de aquí de Romanos, perdón, de 1 Corintios 7, está hablando acerca de que si eres soltero, casado o lo que sea, pero si has nacido de nuevo, indica que Dios ya tiene a cada uno un plan determinado. El contexto habla de eso, de las parejas, por decir así. Otra forma de decir que tal y como Dios te ha llamado a cada uno a su estado civil que se encuentra, así se quede en el versículo 20. Entonces, no está diciendo que prohíbe el matrimonio, pero está poniéndolo como un ejemplo. ¿Te das cuenta? Lo que significa es que no tratar de acomodarse a una determinada forma para hacer salvo a alguien. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es decir, hay quien trata de hacer salvo a su pareja, ¿no es cierto? Y busca la manera, ¿no? Casándose con ella o con él, ¿no? Lo trata de hacer salvo, lo evangeliga. Me acordé de eso porque luego andan ahí los jóvenes, ¿no? Así lo va a evangeligar, ¿no? Entonces quiere hacerlo salvo, ¿no? Y yo me he dado cuenta de muchas personas así que hermanas o hombres, por supuesto, hermanos que les gusta a alguien y aunque no sea cristiano, pues no lo dejan ir, ¿no? Y tratan o piensan que pues se van a convertir ellos, tarde o temprano, sus parejas, pero resulta que pasan los años y no se convierten. Y viene el padecimiento, ¿no? Y viene la división ahí de las parejas. Y al ratito tal vez hasta terminen divorciados. Es patético eso, es terrible, ¿no? Y hay quien, por el otro lado, también finge ser creyente, oigan esto, con tal de casarse con la mujer o varón que les gusta. Entonces, si Dios te ha llamado, lo que quiero decir aquí es que así quédate hasta que Dios te traiga a quien va a ser tu cónyuge. Entonces, pero Dios ha determinado esto para su propio propósito en la eternidad pasada. Entonces, como estés, en la situación en la que estés, sin forzar absolutamente nada, porque de todas maneras no podemos forzar nada, ¿no? Entonces, de la misma manera, Él ha asignado la salvación, escucha esto, para algunos y extiende sus manos para llamar y salvar a los que ha escogido. Él los llama a salir de la oscuridad, los llama a salir de la incredulidad, Él los llama a salir de la confusión, del caos, de una vida patética, horrible. Por supuesto que todos teníamos a su gracia y plenitud, lo que hizo contigo y conmigo, ¿no? ¡Qué maravilla! Es un llamado de una vida de impiedad a una vida de piedad. Fíjate los contrastes tan inmensos que existen ahí. Este es un llamado de la salvación soberana de Dios y Él es implacable, por supuesto, en el ejercicio de su poder para que el pecador elegido entre muchos entre a la corte y sea llamado, o mejor dicho, pues sí, sea llamado justo. Qué maravilla, ¿no?
de una vida atormentada, de una vida de tinieblas que teníamos, venimos a su luz. ¡Qué maravilla! Entonces es un llamado interno al corazón donde el Espíritu Santo crea una convicción inflexible. Y recuerden ustedes, cuando ustedes están viendo a una persona y están diciendo, ay, yo le voy a hablar a este vecino, le voy a hablar a este hermano, hermano en la carne, ¿no? A este primo, al compadre, ¿no? Una de las primeras cosas que debemos hacer es traerlo a la presencia de Dios, es decir, en oración, ¿no es cierto? Lo primero que hacemos es estar de rodillas orando por aquella persona. Entonces, después de que eso sucede, obviamente Dios empieza a trabajar por medio de su espíritu, al corazón de aquella persona. Empieza a obrar, empieza a manejar ahí su corazón para que tenga un poquito de más atención a la palabra. ¿No es cierto que hay personas que les predicas el evangelio y te rechazan rotundamente, pero luego pasa el tiempo y luego como que ya se abren un poquito, ¿no es cierto? Y luego como que se van ablandando, ¿no? No sé, algunos a lo mejor dicen, no, pues ya mejor lo oigo, ¿no? Con tal de que... Pero en otros casos no, en otros casos sí te van escuchando, porque el Espíritu de Dios está trabajando en ese corazón, está redarguyendo en ese corazón. Y el Espíritu de Dios crea finalmente una convicción inflexible en la cual no se puede resistir, en la cual cae, ¿no? Te pasó a ti, me pasó a mí, ¿no es cierto? Cae de rodillas y clamando por perdón y vida nueva. ¡Qué maravilla! Así que esta es la maravillosa obra que el Señor está haciendo a cada uno de nosotros, que hizo en cada uno de nosotros y que está haciendo con otros. Estoy entusiasmado por ver que el siguiente estudio que vamos a tener aquí es relacionado con el evangelismo. Estoy entusiasmado al respecto porque de hecho estamos hablando de evangelismo aquí, básicamente, e incluso las predicaciones también tienen una nota ahí evangelística de cómo estás viviendo, o mejor dicho, cómo estás viviendo, demuestras realmente quién eres. Y ese es el punto. Bueno, y vamos a la letra H, dice que es un llamado no a la fuerza, y aquí quiero llegar porque todo lo que estamos diciendo y algunas personas les molesta, ¿verdad? Y les dicen, bueno, a ver, espérate, bueno, está bien, pero no creo correcto decir que Dios va a traer a pecadores a sí mismo aunque no quieran. Va a traer a pecadores a sí mismo aunque no quieran, como los niños ahí, ¿no? Gritando y pataleando, pues cuando los quieres llevar a que se den un baño, ¿no? O a cualquier otra cosa que ellos deban hacer. Entonces, nadie puede luchar contra ese llamado porque no se puede resistir a eso. Entonces, Dios va a dominar en contra de cualquier voluntad. Eso significa este llamado. Va a dominar en contra de cualquier voluntad y va a violar la libertad de los hombres. Por eso les pregunté anteriormente, ¿no hay quien le resista ese llamado? ¿Va a violar otra vez Dios en contra de su voluntad y en contra de su libertad como hombres? Entonces, ahí está el punto. ¿Eso hace Dios? ¿Y habrá quien diga que Dios va a violar nuestro libre albedrío? Sabrá quien diga eso, ¿verdad? Pues mira, podemos decir que Dios hace sugerencias muy fuertes precisamente para tener ese llamado, hacernos ese llamado, plantearnos ese llamado, ¿no? Sugerencias muy fuertes. Él es realmente convincente. Podríamos decir que Dios llama a aquellos que ha escogido desde antes de la fundación del mundo y no puede haber resistencia, como lo que estábamos diciendo aquí. Podría haber resistencia al principio, como lo que hemos dicho también, pero tarde o temprano llegamos a los pies del Señor Jesucristo rendidos, buscando perdón, buscando vida nueva, ¿no? Este es mi punto de vista, pero así que
llega un momento en que su llamado es realmente inflexible. Sin embargo, escuchen esto, ya sabemos que primero oramos por ellos y por supuesto Dios empieza a hacer el trabajo por medio del Espíritu Santo. Recuerden, muchos son los llamados y pocos los escogidos también ahí. Entonces, si hay un llamado y hay resistencia, nos enseña las cosas un poquito ambivalentes, ¿no? Nos enseña dos puntos opuestos. A veces las doctrinas son muy difíciles de encajar con el concepto, con nuestra propia mente, muy difíciles de racionalizarlas, de entenderlas y de incluso de aceptarlas. ¿Por qué creen tantas décadas y cientos de años que los teólogos todavía no se ponen de acuerdo, ¿no? Y realmente nosotros pues no lo vamos a resolver aquí en una mañana, ¿no? Ni con un curso siquiera. Pero sí es cierto, ellos son los que finalmente, en algunos casos, muchos son los que rechazan el Evangelio. Muchas personas voltearon le dieron la espalda al Señor Jesucristo, le dieron la espalda al mensaje del Evangelio. Entonces, sabemos que al final los que son escogidos se acercan. Pero déjenme decirles que no somos títeres, ¿no? Un erudito llamado Norman Geisler escribió un libro llamado Elegido pero libre. Te da a pensar algo, ¿no? Y presenta la realidad de la gracia irresistible, escuchen esto, o este llamado de salvación, este llamado eficaz, porque según él, hacer de Dios un dictador con su poder aplasta nuestra libertad para arrastrarnos a su reino. Pues sí, pero hay una libertad violada ahí también, ¿no? Entonces, porque eso es lo que, no es lo que dice realmente la Escritura, por decir así. No dice eso la Escritura. A nadie, vuelvo a repetir, te lleva a rastras hasta su presencia, ¿no? No te agarras de todos lados así, no voy, no. Yo creo que con más libertad los cristianos a veces no quieren venir a la iglesia, ¿no? Los verdaderos cristianos. No, hoy no vamos. Mejor vamos a ver el partido del América. ¿No? Bueno, de las Chivas, pues. ¿No? No, realmente nadie es llevado al reino pataleando ni gritando, protestando. Nadie fue salvado a la fuerza, hermanos, que haya sido arrastrado o clavando tus uñas en el piso por no venir a Cristo. Eso no es lo que enseña la Escritura. Ciertamente, como dice Martita, qué bueno que fuera así para algunos que lo merecen, ¿no? Bueno, bueno, estoy diciendo incoherencias, no que lo merecen, sino que finalmente sería bueno para ellos, porque la única forma de que, como dice Melania, que vengan a Cristo, ¿no? Pues sí, pero si ellos no quieren, ¿cómo los vas a traer? Arrastrando, no es lo que dice la Escritura. Nunca nadie ha sido salvado en contra de su voluntad, nadie nunca lo será. Todo el que es salvo viene en su voluntad para creer en el Evangelio. De hecho, venimos con todo nuestro corazón y alma para creer en Jesucristo. A nadie se le salvó sin querer, es un acto de la voluntad de creer que Dios te puso anticipadamente. Por eso te digo que estas doctrinas son a veces difíciles de encajarlas una y otra. Y la pregunta, ¿qué hacíamos? ¿Estábamos realmente dispuestos? O mejor, ¿qué nos hizo, mejor dicho, qué nos hizo dispuestos? ¿Fue el predicador? ¿Fue el mensaje del Evangelio? ¿Fue el Espíritu Santo?
¿Y por qué el predicador no? Si está hablando de la palabra de Dios, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso, pues, estoy hablando del predicador y ustedes dicen no. Lo bueno es que estoy con puro teólogo aquí. ¿No? Sí, esa es la cosa. Esto es el punto, ¿no? De alguna manera, es como de repente encontrar la llave de tu coche y arrancar cuando te faltaba la voluntad para buscar esa llave. O el predicador por medio de su mensaje te hizo buscar y encontrar esa llave para arrancar tu coche y salir de donde estabas, ¿no? Hay un pequeño versículo escondido ahí que encontré, no para defender mi postura, pero les digo, los dos puntos de vista están ahí muy claros en la Escritura, ¿eh? No crean ustedes que solamente lo que Dios hizo en muchos llamados ahí y finalmente no todos vinieron. Acuérdense de cuando estaban Jesucristo predicando en el Sermón del Monte ahí, ¿qué pasó? Todos estaban ahí con mucha convivencia, así muy lindo y todo. Lo seguían a él porque tenía autoridad y por supuesto, y les dio de comer a todos ellos. ¿Se acuerdan ustedes de las 12 cestas llenas que terminaron ahí sobrando? Bueno, en cuanto el Señor Jesucristo les dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a mí sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces dijeron, ay, pues está duro este paquetito. Ahí nos vimos, ¿no? Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. No se crean que es tan fácil, ¿eh? Y sobre todo cuando el planteamiento de lo que estamos haciendo, ¿no? Les explico lo de la gracia irresistible y que es un llamado también a padecer, pues ¿quién va a venir, no? A sufrir. Bienvenido al reino del quebrantamiento, ¿no? Bienvenido. ¿Quieres sufrir? Entonces, no es precisamente el hecho de venir a sufrir por sufrir. Sufrimos porque es por causa de Cristo, por causa del Evangelio, como ya lo expliqué, y no es una cuestión de sufrir por sufrir. Entonces, vamos a este salmo, vamos al Salmo 110, el que encontré, ahí encontré, para que veas tú que el llamado de Dios es voluntario totalmente. 110, versículo 3. Mira lo que dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Lo estás viendo? Ahí está. Muy bueno, ¿no? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Ningún pecador va a estar dispuesto a ofrecerse a Dios hasta que el poder de Dios venga sobre él. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Ahí está la clave. Exactamente. No hay razón en que el pecador no le haya, o sea, no hay ninguna forma de motivacional, por llamarle de una manera, ¿no? Aunque me choca a mí esa palabra, ¿no? Motivacional para buscar a Dios. Él de su parte no lo va a buscar, y ya lo dijimos y lo hemos estado hablando por toda esta serie de enseñanza que hemos tenido con la gracia, mejor dicho, con las doctrinas de la gracia. Entonces, un pecador no lo va a buscar por sí solo. No hay nada que el pecador tenga para buscar a Dios. Incluso en el mejor de los esfuerzos del predicador, algún predicador que esté predicando el evangelio, es solo cuando el poder de Dios hace su voluntad y que se convierte de una manera voluntaria.
Entonces estoy seguro de eso. Por supuesto, ningún pecador tiene la capacidad de estar dispuesto. Y ya una vez que el poder de Dios actúa en nosotros, ¿no? Ya una vez que el Espíritu Santo hace la obra en ti y en mí, que acudes de una manera que voluntaria. Ya es irresistible. ¿Te das cuenta? Miren lo que dice Romanos 3. Bueno, ya lo hemos leído muchas veces, pero sin embargo, todavía vean lo que dice, lo que hace, por supuesto, el ser humano. Desde el 10, vean, no hay justo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Fíjate nomás en dónde estaba la mente del hombre, dónde estaba establecida. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Linda listita, ¿no? Qué bonita lista, ¿no? Hay aquí, tremenda, ¿no? Ahí está. Bastante, completísimo, y es una condición muy triste, es un camino ancho de perdición ahí, que podemos decir que el hombre es engañoso sobre todas las cosas y perverso, nadie lo busca, nadie así. Así que solamente cuando viene el poder de Dios, ¿no? Ahí está más claro, ¿no? Mientras tanto, sí hay quien le rechace, pero solamente cuando viene el poder de Dios, se convierte en irresistible. Ahora, ¿hay quien tarde? Sí. Miren, sinceramente, muchos tal vez aquí vinieron por mucho tiempo, tal vez no aquí, en otras iglesias, y en alguno de esos domingos, pues ya te cayó el 20, ¿no? Dijiste, wow. O en alguna enseñanza específica. Hay quienes han entrado al seminario y ya en el seminario, wow, se les abre así el panorama increíble, ¿no? Dios es inmensamente sabio y sabe en qué momento Dios va a tocar tu corazón y va a darte el poder para venir a Él en arrepentimiento y fe. Por eso en Efesios 2, mira lo que dice aquí. Cómo te ha preparado de antemano. Efesios 2, 1 y 3, mira, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esta condición definitivamente que íbamos a rechazar todo lo que oliera a Dios, ¿no? En esta condición. Pero llega un momento cuando dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Ahí está. Juntamente con Cristo, y lo dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí está toda la obra redentora maravillosa que Cristo prepara de antemano, llega a su culminación. Nosotros podemos comenzar alguna cosa y nunca terminarla, o empezar y no terminarla, dejarla a medias, ¿no? No, Dios comienza la obra en ti y en mí y la culmina. Y también culmina su santificación. ¿Y sabes qué? Y si no termina su santificación en ti y en mí, en un sentido práctico, es decir, una santificación visible por medio de actos que honren su nombre, un arrepentimiento verdaderamente glorioso que se muestre a los demás de que verdaderamente eres un hijo de Dios,
Lo está haciendo constantemente. Y si no es así, entonces, ¿por qué creen ustedes que vienen las disciplinas a nosotros? Luego viene una disciplina que, wow, terminas deshecho, ¿no? Y entonces solamente así clamamos. ¿Por qué? Porque somos de estirpe rebelde. Tiene que, ahí sí estoy de acuerdo con que te tiene que forzar, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo, no en la salvación, sino en volver al camino, órale, y te trae arrastras. Y terminas, ¿qué? Pidiéndole perdón, ¿no? Nuevamente. Mira lo que dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está. O sea, no tiene nada el hombre que pueda traérselo. Ya lo hemos dicho desde el principio, pero solamente para remarcar el punto de que definitivamente el hombre no puede hacer nada por su salvación. 2 Corintios 4:3, ¿qué dice? Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En otras palabras, todos los que se pierden, llega un momento en que no entienden mentalmente ciertos conceptos. Miren, los más tremendos apóstatas y los más tremendos falsos maestros tienen un amplio conocimiento de la verdad, pero aquí nada más. Aquí son hasta eruditos en la Biblia, pero no son salvos. Muchos de ellos conocen la Biblia y aquí la tienen. Pero ¿sabes qué? Aquí dice claramente, ¿qué leí? En el 2 Corintios 4:3, si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. El verdadero evangelio de la gracia, de la misericordia, de la obra espiritual de Dios a través de su palabra inyectada en el corazón del hombre, y ese llamado no puede haber para ellos. No puede existir, no puede tener ese llamado. ¿Por qué? Porque nunca se rindieron como debe ser. Nunca se entregaron como debe ser, es decir, saben mucho de la Biblia, pero está encubierto el evangelio para ellos. Tan solo el evangelio. Serán eruditos para muchas cosas, pero el evangelio, que es sencillo, simple y maravilloso, no lo pueden recibir. Está encubierto en ellos. Entonces, ¿qué capacidad tiene el hombre para venir a Dios? Ninguna. Cero. ¿Por qué? Porque está encubierto. ¿Te das cuenta? Qué terrible, ¿no? Y aquí mira lo que dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Qué tremendo. Finalmente el entendimiento tienen entendimiento teórico. ¿Sí me explico? Tienen un entendimiento teórico, nada más. Aquí está sus conceptos, pero esos son fáciles. Esas personas que no han nacido de nuevo, tienen mucho conocimiento teórico, fácilmente tuercen las escrituras. Fácilmente te están enseñando una doctrina distorsionada. Fácilmente empiezan a reinterpretar y reacomodar los conceptos bíblicos de la salvación para desviar a muchos. Porque está encubierto. Bueno, vamos a orar, porque ya me pasé 10 minutos, pero también ustedes se pasaron 10 minutos. Así que a la medida de cómo comencemos, 1 horita completa vamos a estar aquí. Si ustedes llegan a las 11, pues a las 11 termino. Y ya de una vez se quedan ahí porque va a empezar el servicio. Los que llegan temprano, pues se esperarán. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque este evangelio que ha llegado a nuestras vidas no ha sido a la fuerza, Señor. Te damos gracias porque fue voluntario, porque tú hiciste la obra en cada uno de nosotros.
perfectamente bien estructurado, de principio a fin. Está perfectamente bien organizado, estructurado para aquellos que tú has determinado quien vayan a ser salvos, quien nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, y finalmente llegó su tiempo en venir en arrepentimiento y fe. Gracias, Señor, por eso. Y desgraciadamente muchos no vendrían a ti, Señor, porque el Evangelio está encubierto a los que se pierden. Finalmente son responsables. ¿Por qué? Porque han escuchado mucho, pero no se han entregado. Gracias, Señor, porque tú nos diste la oportunidad y en su momento, en su tiempo, tú nos trajiste a tu redil. Y eso es lo que más cuenta, Señor. Ahora gozamos de los privilegios que tú nos das en tu bendita palabra y vemos con claridad nuestra responsabilidad también como hijos de Dios. Prepara nuestro corazón para nuestro servicio dominical. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo.